Bueno, vamos a ver el ejercicio 2.3. En la siguiente figura se observa el recorrido de una carrera infantil organizada por una de las escuelas de la Ciudad de La Plata. La prueba consiste en realizar todo el recorrido caminando o corriendo como cada participante quiera o pueda. El tiempo promedio del recorrido es de 52 minutos. Acá nos muestran la carrera, el circuito de la carrera en la Ciudad de La Plata. La carrera comienza en la esquina 20 y 61 y se corre en sentido de las agujas del reloj, es decir, empiezan acá y vienen corriendo para acá, doblan, vienen para acá, corren, y bueno, ese es el sentido de la carrera. Suponiendo que un participante promedio corre a ritmo constante, todas las cuadras, ubica las posiciones y desplazamientos y distancias solicitadas en los siguientes puntos. Entonces, empieza una serie de puntos, fíjense que son bastantes. Primero, A. Elegí marco de referencia. ¿Cuál es el marco de referencia? El punto de partida, la calle 6120. Sí. Recuerden que el punto de partida, en este caso, un punto es algo abstracto, un punto, ¿no? Yo diría la calle, las calles, la Ciudad de La Plata. Eso es el marco de referencia. Porque un punto, sí, está bien, el punto de partida, como punto puede sonar algo matemático, porque ¿dónde está el punto de partida? Pero las calles, bueno, la Ciudad de La Plata, un objeto físico. Vamos a saltearnos la B, ahora después la hacemos. ¿Cuál es el objeto de estudio y cómo se modeliza? Los que corren. Los chicos. El objeto de estudio son los chicos que están corriendo. ¿Cómo lo modelizamos? Como R1, R2, R3. Como partícula. R1, R2, R3 son vectores. ¿Cómo se modeliza el objeto de estudio? El objeto de estudio se modeliza como partícula. R1, R2 o R3 son vectores posición, son nombres de vectores. El objeto de estudio se modeliza como una partícula. No estudiamos el objeto de estudio tal cual es, sino su modelización, su modelo, que tiene las mismas características, las mismas propiedades que el objeto de estudio. El modelo partícula va a moverse con la misma velocidad que el objeto de estudio. Profe, una pregunta. ¿Sería un participante, no? El objeto de estudio. El corredor o los corredores, es lo mismo. Yo decía, vio que usted dijo que había, no sé, en los ejercicios había que aclarar bien. Por supuesto que hay que escribirlo. Ahora, no hay ningún error en poner el chico que corre o los chicos que corren o los chiques que corren. O sea, no hay ningún problema con eso, ¿se entiende? Porque el objeto de estudio, más allá de que sea uno o los corredores, no hay ningún problema. El tema es diferenciar al objeto de estudio como objeto real con el modelo que hacemos del objeto de estudio. Nadie le va a corregir si ponen, en lugar de poner un chico que está haciendo la carrera, o muchos chicos, o los chicos que corren la carrera, no hay ningún problema. Eso no es la diferencia. Pero vamos a algo más importante, que es definir el sistema de coordenadas que vamos a utilizar. Y atención, el sistema de coordenadas que vamos a utilizar, una vez que lo definamos, no se cambia, queda ahí. No es que yo después voy a cambiar el sistema de coordenadas a cada rato. Eso también ténganlo en cuenta. El sistema de coordenadas no se cambia. Una vez que ya está elegido, no se cambia más. Bueno, ¿dónde ponemos el origen del sistema de coordenadas? En la calle 61 y 20. Bueno, ¿cómo se le llama a eso? Punto de origen. El origen del movimiento. Y lo que hacemos es coincidir el origen del sistema de coordenadas con el inicio del movimiento. Bien, bueno, a ver si es esto lo que me están diciendo. ¿Está bien ahí?
Ahí está. ¿Está bien? No, porque ahí está tomando como el eje Y la diagonal 74, no la calle que elegimos. ¿Cuál es el ¿No? problema? ¿Pero cuál sería el problema de eso? Digo, ahí está. Para mí, profe, se El podría origen. usar así, pero nos convendría usarlo de manera oblicua, ¿no? Va, no sé, se me ocurre. Pero creo que se podría usar así también, ¿o no? A ver. No sé qué dicen los demás. Ustedes, ¿qué pasa? El sistema de coordenadas es un objeto real. Digo, yo voy a La Plata o voy y veo un sistema de coordenadas por la calle. No. No, No, es abstracto. es un objeto abstracto, es un concepto matemático. Por lo tanto, yo lo puedo poner donde quiera. ¿Lo puedo poner así como está? Sí, lo puedo poner así como está. Y es un poco más complicado ponerlo así como está. Cambiar el sentido de positividad, me dice. Si es un objeto matemático, yo puedo cambiar el sentido de las flechas como yo quiera. Pero realmente así como está, no es que no se pueda trabajar, pero no me conviene más hacer esto. A ver. Hacer así. Y este. No me conviene más hacer esto. O sea, como que tuerzo la pantalla, ¿no? Tuerzo el mapa. ¿Por qué no lo puedo hacer? Si es un sistema de coordenadas, yo lo puedo poner como yo quiera. Es mucho más fácil para verlo. Profe, hay un compañero puso para evitar todos los ángulos. ¿Está bien eso o no? Exactamente, porque si no tendríamos que hacer muchos ángulos. En cambio así, tenemos que las calles son paralelas tanto como al eje Y como al eje X. Y también podemos hacer algo más, que recién dijo un compañero, el de la positividad. ¿Qué podemos hacer? Y podemos invertir este eje. Entonces, podemos hacerlo así. ¿Por qué? Y como la carrera empieza acá, y después se va para acá, tenemos el sentido de la carrera, por lo menos al principio, coincidiendo con los positivos del eje X. ¿No? Porque ahora tenemos que nombrar. Esto va a ser el eje X y este va a ser el eje Y. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a trabajar con el sistema de coordenadas, entonces. Lo que hice fue simplemente enderezar el mapa para hacerlo más práctico. Simplemente para eso. Vean que dibujo los ejes abarcando todo. Ahí está. Más o menos. Ahí coincide. Ahí estamos. ¿Bien? ¿Qué falta? ¿Qué le falta a este sistema de coordenadas? Esto sería lo más práctico, ¿eh? Digo, ¿lo pueden hacer de otra manera? ¿Pueden poner la flecha esta apuntando para acá, para la derecha, y esta flecha apuntando para abajo? Sí, se puede hacer, por supuesto. Pero por ser la primera vez, consensuemos este sistema de coordenadas para tenerlo aunado. ¿Qué le falta? Nombre de los ejes y unidad. Nombre de los ejes. Eje Y. Eje X. ¿En qué unidad estamos trabajando? Metro. ¿Por qué? Si a mí no me dice que recorre metros. ¿En minutos puede ser? ¿Cómo? ¿En minutos? ¿Cómo va a ser en minutos si estos son longitudes? Esto es una longitud. Digo, ¿cómo puedo trabajar en minutos si lo que estoy acá graficando tiene que ver con distancias y longitudes de una calle? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podría yo ponerlo en minutos? O sea, ¿cómo puedo poner yo, graduar esto en minutos? Si lo que tengo acá son longitudes. La unidad que estamos trabajando acá, son cuadras. Está bien, no es una unidad que solemos utilizar. Está perfecto, ya sé que no. Pero en realidad a mí me están diciendo
que este movimiento se da por cuadras. No me están diciendo que es en metro, no me están diciendo que es en kilómetros, está bien. Uno supone que una cuadra tiene 100 metros, pero eso es una aproximación que uno tiene. En realidad las cuadras no tienen por qué tener 100 metros. Una cuadra es simplemente una calle cortada por dos calles. Eso es una cuadra. Entonces acá no nos está importando cuánto mide una cuadra. Lo que nos está diciendo es que nuestra unidad es la cuadra. Estamos midiendo esto en cuadras. Ni en metros, ni en segundos. En cuadras. Ni en metros, ni en kilómetros, quiero decir. En cuadras. En este caso, estamos midiendo en cuadras tanto el eje Y como el eje X. En otros ejercicios seguramente va a ser el metro, pero en este caso la unidad es la cuadra. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Tenemos definido el sistema de coordenadas, tenemos definido la unidad del sistema de coordenadas, cómo lo orientamos, ya sabemos el sentido de la carrera, empiezan para acá y se van para acá, hacen todo este recorrido, todo muy lindo. ¿Qué es lo primero que me dice la consigna? Léanmela ustedes porque yo la tengo por allá media perdida. ¿Qué es lo primero que me dice la consigna? ¿Qué tengo que hacer? Vamos. ¿Qué dice la consigna? Ubicar la posición del corredor a los 4 minutos, 8, 10, 18, 22, 32, 40. Tengo que ubicar la posición de la partícula del corredor a los 4 minutos, a los 8 minutos, a los 10 minutos, etc. Bueno, entonces yo tengo que saber a dónde va a estar a los 4 minutos para poder hacer la posición. Recordemos que la posición es un vector. Es un vector posición. Los vectores posición, como ya dijimos, se trazan desde el origen. Ahora, ¿a dónde hago este vector posición? Para que decir, bueno, a los 4 minutos, ¿dónde está? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá a los 4 minutos? ¿Acá? ¿Dónde lo hago este vector posición? ¿Cómo sé yo a dónde va a estar a los 4 minutos? ¿Acá? Profe, yo creo que primero habría que dividir, porque dice que tarda 52 en hacer todo el recorrido, ¿no? Habría que sacar por cuadra. Ajá. No sé. Bien, me dice que hay un tiempo, ¿no? Me dice que hay un tiempo total. Vamos a poner un tiempo sub t. El t, este t, en realidad es chiquitito. De nuevo, no me sale. Profe, disculpe, así voy tomando nota. Esto, así ya arrancaría el análisis del ejercicio, ¿no? Por supuesto, sí. Como para otros posteriores, digo. Sí. Fijémonos que además me dan esta información, ¿no? Me está diciendo, la información me dice que el tiempo total, esta t hay que hacerla en chiquitito. Yo no la estoy haciendo en chiquita porque no sé cómo se hace. Acá tendría que bajar. O sea, sería sub t, t sub t. Sí, pero acá no me deja hacerlo, no me deja bajar el tamaño solamente de la letra t. Entonces esto sería sub t. El tiempo total es de 52 minutos, me está diciendo. Me dice que cada cuadra la recorre en el mismo tiempo. Este es el tiempo que tarda en ir de acá y en pegar toda la vuelta. Esto tarda 52 minutos. Ahora, si yo supiera qué velocidad va a tener, puedo saber dónde va a estar cuando pase determinado tiempo. Primero, estos 52 minutos, ¿cuántas cuadras recorre en estos 52 minutos? O sea, ¿cuál es la distancia de toda la carrera? ¿Cuál es la trayectoria de toda la carrera? Lo que quiero saber es la distancia total, en el sentido de la trayectoria de la carrera. ¿Cuántas cuadras hace? Concretamente, ¿no? ¿Cuántas cuadras recorrió?
el corredor. En esos 52. Eso, profe, ¿contamos las cuadras o lo analizamos con, o sea, por ejemplo, pero sería la suma de los desplazamientos, ¿no? No. Contamos, no porque no tenemos las posiciones, no podemos hacer desplazamientos. Concretamente, ¿cuántas cuadras recorre? Las cuadras totales vendría a ser, ¿no? ¿Cuáles son las cuadras totales? ¿Cuántas cuadras totales está recorriendo? Pongamos la trayectoria total, si quieren. Vamos a ponerle distancia total, pero para que entendamos que estamos hablando de todos los recorridos. ¿Cuántas cuadras recorre? ¿Cuántas cuadras son? ¿Hay que contarlas? Yo conté 26, me parece. Son 26 cuadras. 26 cuadras. Perfecto. A ver qué me dicen los del chat. 26 cuadras. Perfecto. Bien, 26 cuadras. Entonces, ¿qué está haciendo este tipo? Está recorriendo 26 cuadras en 52 minutos. Para hacer 26 cuadras, tarda 52 minutos. Bueno, yo lo que quiero hacer ahora es hacer una división. ¿Qué puedo hacer? Vamos a dividir esta distancia total recorrida en el tiempo total recorrido. Entonces, lo que vamos a hacer es una cuenta de división. ¿Y esto a qué es igual? ¿A qué es igual? 26 cuadras dividido a 52 minutos. ¿A qué es igual? Primero numéricamente, ¿no? 26 dividido a 52. ¿Cuánto es? Calculadora. Lo digo, 2. Sí. Sería una cuadra cada 2 minutos. No, yo te pido la cuenta de 26 dividido a 52. 0,5. Perdón. 0,5. 26 dividido a 52 es 0,5. Y ahora sí, ¿0,5 qué? Cuadras. ¿Y los minutos qué? ¿Desaparecieron? Cuadras por minuto. Por minuto. Cuadras por minuto. ¿Qué está diciendo esto? Que va a ser 0,5 cuadras, media cuadras, cada un minuto. Un minuto de tiempo, en un minuto de tiempo recorre media cuadra. Esto que estamos haciendo acá, esta relación entre una distancia recorrida y un tiempo en unidad para recorrer esa distancia, ¿cómo se llama esto? Velocidad. A esto le llamamos velocidad. Cuando hacemos, después lo vamos a ver mejor, pero ya empezamos a introducir esto. Estamos dividiendo una distancia en un tiempo. En este caso, la velocidad promedio que siempre va a tener es de 0,5 cuadras por minuto. La velocidad me decía en la consigna que es una velocidad constante. Hace media cuadra en un minuto. Está bien, recién dijo el compañero. Bueno, en dos minutos va a ser una cuadra. Y ahora ya empezamos a ver que podemos ya con esto empezar a ver a dónde se va a encontrar con el tiempo. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que despejar algo. Vamos a hacerlo más simbólicamente. La velocidad es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo. Ahora, yo puedo despejar esto. No tengo cómo hacer una flechita acá. Bueno, despejando esto, puedo mandar la t que está dividiendo para el otro lado multiplicando, ¿y qué me queda? Que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Se dan cuenta lo que dice? La t que está dividiendo la mandé del otro lado multiplicando. Y me queda acá. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Es decir, lo que se recorrió con esta velocidad. Entonces yo ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo establecer, porque yo tengo algo que es fijo, que es la velocidad. Que la distancia va a ser igual a 0,5 cuadras
por minuto por tiempo. Entonces, ¿qué tengo acá? Lo que tengo es como es una ecuación, es una reglita. ¿Qué me están preguntando? ¿Cuál es la pregunta que me están haciendo concretamente? Me dicen, ¿dónde va a estar a los 4 minutos? Me dicen, por ejemplo. Bueno, entonces ya con esta regla que yo hice recién, podemos ver y decir, bueno, ¿qué distancia va a recorrer cuando pasen 4 minutos? Va a ser igual a esa velocidad que tiene, que es siempre la misma, 0,5 cuadras por minuto, multiplicado por ¿cuánto tiempo? Por esos 4 minutos que están acá, que es lo que me interesa saber a dónde va a estar. ¿Y a qué es igual esto? ¿A qué es igual? 0,5 cuadras por minuto por 4 minutos. 2 cuadras. A 2, fíjense lo que digo, compañero, a 2 cuadras. ¿Por qué a 2 cuadras? ¿Qué pasó con los minutos? Se cancelaron. Se simplifican los minutos, porque este minuto que está acá está abajo, está en el denominador. Entonces se simplifica con esto. Entonces, ¿en qué me da el resultado? Me dan cuadras. ¿Qué está diciendo entonces esto? Que recorre una distancia de 2 cuadras en 4 minutos. Entonces, ante la primera pregunta, que me dicen, ¿dónde va a estar a los 4 minutos? Entonces yo ya sé que a los 4 minutos, ¿a dónde va a estar? Va a estar acá. Acá va a estar, porque recorrió 2 cuadras. Entonces, si va a estar acá, mi vector posición va a ser desde el origen hasta acá. Ese es el primer vector posición, además del R sub 0, ¿no? Porque recordemos que acá tenemos el vector posición R sub 0. En la largada. Acá. Ahora, este que acabamos de hacer, le tenemos que poner nombre. Podemos ponerle cualquier nombre. Pero para no ponerle R sub 1, yo le pondría R sub 4 minutos. Es el nombre que le pongo al vector. ¿Qué quiere decir? Que es la posición, por supuesto que ustedes tienen que hacer esto con la flechita acá arriba, está claro, ¿no? Esa parte de la posición la tengo que hacer con la flechita acá arriba. Es la posición en este instante de tiempo. Eso me está diciendo este sub R. Este sub 4 minutos. Pero ¿cómo lo calculé este vector? Y sabiendo que recorrió 2 cuadras. Ahora, el vector no vale 2 cuadras, ¿eh? Este vector, si yo tengo que empezar a hacer una lista con los valores de los vectores, que lo voy a tener que hacer, vamos a decir que el vector este que acabamos de hacer, R sub 4 minutos, es igual a ¿qué coordenadas cartesianas? ¿A qué coordenadas cartesianas? No entiendo, ¿alguien está hablando? No entiendo. ¿O tienen el micrófono abierto o no entiendo? Apaguen por favor el micrófono. Bueno, ¿a cuánto equivale este vector posición? Puede ser 2 en X y 0 en Y. Muy bien, 2, punto y coma, 0. ¿Qué cosa? ¿En Cuadras. qué? Cuadras. ¿Se dan cuenta? Este vector posición, el vector R sub 4 minutos, es decir que esta posición está dada en este instante de tiempo, tiene como componente, como todos los vectores que venimos viendo tienen componentes, 2, punto y coma 0 cuadras. Esas son las coordenadas, los componentes de este vector. De hecho, si teníamos que hacer el vector R sub 0, R sub 0 minutos es igual a 0, punto y coma 0
cuadras. A los 0 minutos, la posición a los 0 minutos es esta, 0, 0. Falta la flechita acá arriba. No se olviden de hacerla. Yo si la tengo que hacer con este sistema me vuelvo loco. Ahí está. Y la dibujamos acá, así lo hacemos bien. Extraño mi pizarrón. Bien. ¿Qué sigue? Ya determinamos la posición a los 4 minutos. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Nos recibimos de ingeniero? No, faltan todos los demás, profe. Ojalá fuera así. Falta toda la carrera todavía, falta toda la carrera. Bueno, ¿cuál es el siguiente instante de tiempo que me están pidiendo? Después, ¿qué más? Dice, después de 4 hay que encontrar la posición en dónde. Vamos, gente. Vamos, A los 8 minutos. A los 8 minutos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que hice acá arriba. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. La distancia. Cuando el instante de tiempo es 8 minutos, va a ser igual a ¿qué? A la velocidad, que es siempre la misma, cuadras por minutos por 8 minutos. ¿Y esto a qué va a ser igual? ¿A qué es igual? 0,5 cuadras por minuto. 4. 8 minutos. ¿Cuánto? 4. ¿4 qué? 4 cuadras. 4 cuadras. Y lo mismo. Simplifico. Cancelo. Los minutos. Minuto con minuto. Se cancela. Entonces, ahora hace 4 cuadras. Entonces hizo 1, 2, 3, 4. Así que ahora está acá. A los 8 minutos está en esta esquina. Entonces, vamos a hacer el vector posición desde el origen del sistema de coordenadas hasta acá. ¿Y cómo vamos a llamar a este vector posición? R sub 8 minutos. Porque es la posición del vector en ese instante de tiempo. Y acá vamos a poner las coordenadas de ese vector posición, que es el vector posición sub 8 igual. ¿Cuáles son las coordenadas? Espero que me están hablando en el chat, no los veo. 2 menos 2, muy bien. ¿Por qué? Porque son 2 cuadras hacia el positivo de las X y 2 cuadras hacia el negativo de las Y. Entonces las coordenadas de este vector es 2, punto y coma, menos 2, ¿qué? Cuadras. Profe, ¿eso se deduce así mirando el gráfico o de manera analítica? Mirando el gráfico, ¿por qué? Porque lo negativo o lo positivo no existen intrínsecamente. Tiene que ver con el sistema de coordenadas. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si yo tenía la flecha esta apuntando hacia abajo? Este componente es positivo. Si yo hubiese tenido los positivos creciendo hacia abajo del eje Y, este componente ya no era negativo, era positivo. Entonces, lo negativo de este componente no es que está intrínseco en sí mismo, independiente. No, es en relación a mi sistema de coordenadas, a donde están las flechas de los ejes. Lo mismo que el eje Y, X. Si el eje X estuviese apuntando hacia la derecha, este valor es negativo y este valor es negativo. Entonces, la única... Claro, mi pregunta era, profe, por ejemplo, usted puso 2 menos 2. O sea, ¿porque lo vimos en el gráfico o porque hay que hacer alguna cuentita para llegar al 2 menos 2? No, porque está en el gráfico. Porque depende de... Bueno. Es justamente lo que quería decir era eso. Porque depende del gráfico. ¿Depende del gráfico en qué sentido? Depende de mi sistema de coordenadas. No hay ninguna cuenta que te lleve a eso. La única cuenta que hicimos fue esta.
saber cuánta distancia recorrida. O sea, que recorrió esto y esto. Pero que no es lo mismo que la posición. Lo que sabemos es que ahora está acá. Entonces ahora su posición es esta. ¿Mm? Bueno, sigamos. ¿Cuál es el otro tiempo que hay que calcular? 10 minutos. 10 minutos. Fíjese cómo ya cada vez estamos más cancheros porque vemos que ahora es mecánico, es siempre lo mismo. Entonces yo tengo que calcular con esa velocidad dónde va a estar a los 10 minutos. ¿Cuánto da esto? 5 cuadras. 5 cuadras. Cancelen, en esto también sean quisquillosos, en el sentido de que sean detallistas. Perdón. Ahí está. Bien. 5 cuadras. Entonces ahora recorrió en 10 minutos 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que ahora va a estar acá. Acá, en esta esquina de la 63 y la 23. Entonces mi vector posición va a estar acá. ¿Cómo se va a llamar este vector posición? Bueno, R sub 10 minutos. ¿Y a qué es igual ese vector R sub 10 minutos? ¿Qué coordenadas tiene? ¿Cuáles son las coordenadas de este vector? 3 menos 2. 3, punto y coma, menos 2. Cuadras. Cuadras. Flechita. Flechita. Qué recta. Hagamos uno más y el resto ya entienden lo que están haciendo. Ya después es hacer lo mismo con todos los instantes de tiempo que me están solicitando. ¿Cuál es el siguiente instante de tiempo? 18 minutos. 18 minutos. Bien, entonces, esto es igual a 0,5 cuadras por minuto por 18 minutos, y esto es igual a 9 cuadras. 9 cuadras. 9 cuadras, perfecto. Entonces, Profe, diga. en cada punto que hacemos la cuenta, por ejemplo, en 4 minutos, 8 minutos, hay que poner la respuesta, por ejemplo, recorre una distancia de 4 cuadras en 8 minutos, por ejemplo. No, escrito así, redactado, no Sí. se puede estar redactado. O sea, si vos estás haciendo cuenta si vos haces estas cuentas que estoy haciendo acá, ya está claro que es esto. Lo que no hay que confundir, Listo, perfecto. pero lo que no hay que confundir, que esto es un cálculo que yo hago para después encontrar la posición. Fíjense la diferencia. O sea, yo digo, bueno, recorrió 9 cuadras. Bueno, vamos a ver ahora a dónde está. 9 cuadras. Hasta acá había recorrido 5. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá recorrió 5 cuadras. Sí, sí. 6, 7, 8, 9. O sea que ahora está acá. Después de 18 minutos está acá, en la 23 y la 59. Mi vector posición es este. Fíjense cómo los vectores de posición son radiales. Todos salen de acá. ¿Cómo se va a llamar este vector posición? R sub 18. R sub 18 minutos. ¿Y a qué es igual? ¿Cuáles son las coordenadas de este vector posición? Tres, 2. 3 en X, punto y coma, 2 positivo en Y cuadras. ¿Ven ya cómo va tomando forma?
forma en quilombada, pero va empezando a tomar forma. Bueno, hay que hacer lo mismo con los instantes. ¿Qué instantes vienen después? 22, 32, 40, 47, 52. Bueno, hay que hacer lo mismo con todo eso. ¿Qué vamos a tener? Y otros vectores posición que van a salir desde acá a diferentes posiciones según a dónde esté a partir de este cálculo que yo hice. Pero volvamos. O sea, primero encontramos la velocidad que tiene constante. Tiene la misma velocidad para hacer toda la carrera. Calculando esa velocidad, yo ya calculé la velocidad, porque tengo la distancia total recorrida y el tiempo total recorrido, encuentro la velocidad que tiene constante. Despejo después, y me armo como una fórmula, ¿no? Una cosa fija ya. Digo, bueno, toda distancia va a ser igual a esa velocidad que siempre va a tener multiplicado por un tiempo. Entonces, lo que voy a tener acá, esto no se puede... Lo que voy a tener acá es esto. Es decir, una distancia dependiendo del tiempo. Fíjense, ¿qué hago yo? Esto es una función. A esto le llamamos función. La distancia está en función del tiempo. Cuando ponemos algo, entre paréntesis, esto es en un subíndice, t, este t, este t, es la variable. En este caso, t es la variable. ¿Qué me está diciendo? Que cuando la variable cambia, me va a cambiar d. Cuando la variable es otra, d va a ser otro. D depende de t. D está en función de t. D cambia si t cambia. Para cada valor de t, hay un valor de d. Eso se llama función. En matemáticas se le dice funciones. ¿Vamos? ¿Ya está el ejercicio o hay que hacer más cosas? No, profe, ¿qué hacemos? ¿Seguimos sacando los otros o No, ahora eso me después parece que hay que sacar los delta R, ¿no? Bueno, claro, los demás, todos los demás los hacen ustedes. O sea, la posición al minuto 22, al minuto 32, al minuto 40, 47, 52, eso lo van a hacer ustedes. Porque ya saben hacerlo, se dan cuenta que saben hacerlo. ¿Cuál es el siguiente ítem? ¿Qué dice el siguiente punto? Eso sí no lo tengo. ¿Qué dicen? La consigna. Calcular la distancia recorrida en cada desplazamiento calculado. Pará, pero antes no me pide los desplazamientos. Me parece que te salteaste un punto. Ah, sí, me confundí, pensé que era el... Sí, tenés razón. Calcular el desplazamiento realizado entre los 0 y 4 minutos, o sea, de cada uno, ¿no? Pará, vamos a empezar por... Entonces, ahora el siguiente punto me está diciendo que tengo que calcular el desplazamientos puntuales, me pide. Recordemos, un desplazamiento que es un cambio en la posición. Entonces, me está pidiendo un desplazamiento delta R, me dice, entre los ceros y los 4 minutos. ¿Es correcto? ¿No es eso lo que me está pidiendo? Sí. Me está pidiendo ese desplazamiento. El desplazamiento que se produce entre el instante 0 y el 4 minutos. Es decir, entre esta posición menos esta posición. Eso me está pidiendo. Bueno, primero vamos a graficarlo. Entonces, un desplazamiento entre la posición sub 0 y la posición sub 4 minutos es este desplazamiento. Se superpone. Entonces, este que está acá lo tengo que nombrar, tengo que ponerlo bien. Delta R, ustedes háganlo con la letra griega, yo acá no lo puedo hacer. Delta R entre 0 y 4 minutos. Es este el vector. Ahora después vamos a ver
el cálculo. Pero hagamos un par más y después veamos cómo calculamos cada uno. ¿Qué más? ¿Qué otro vector de desplazamiento me está pidiendo? De 4 a 10. El de 4 a 10 me está pidiendo el delta R entre los 4 minutos y los 10 minutos. Me está pidiendo ese. Bueno, ¿cuál es? ¿Cómo lo dibujo en el gráfico? ¿Cómo lo grafico? ¿Cómo hago el vector de este vector de desplazamiento entre 4 y 10? ¿Cómo lo hago? ¿De dónde a dónde? ¿A dónde lo hago? Primero tendría que restar, ¿no? Antes de hacerlo, pero yo no digo analíticamente, digo, ¿cómo lo grafico? ¿Cómo grafico ese vector de desplazamiento? ¿Empezás donde 4. terminaste el anterior? Bueno, pero porque el anterior termina acá, el desplazamiento. Pero en realidad, vamos a hablarlo más correctamente. En el extremo de qué vector posición voy a colocar el punto de aplicación de este vector de desplazamiento? En el extremo de qué vector posición coloco el punto de aplicación de este vector de desplazamiento. Es decir, ¿de dónde a dónde? De 4 minutos, ¿no será? De 4 a 10. Acá. Ahí está. Ese es el vector de desplazamiento. Este vector de desplazamiento es este. Del extremo del vector de desplazamiento de R sub 4 hasta el extremo del vector posición R sub 4 hasta el extremo del vector posición R sub 10. Se desplazó de 4 a 10. Analíticamente ya sabemos que es el vector R10 menos R4. Pero ahora después vemos analíticamente. Estamos primero dibujándolo para entenderlos. Ahora después vemos cada uno. Y le tienen que poner el nombre. Profe, disculpe, esa parte no entendí de por qué no lo puso en el R8 minutos, en el vector R8 minutos. Porque no es de 4 a 10 el desplazamiento. Ah, o sea, hay que tener en cuenta eso donde pide. Claro, no me pide el desplazamiento entre cada posición, me pide desplazamientos puntuales. ¿Hay un desplazamiento entre 4 y 8? Sí, lo hay, pero no me lo pide. O sea, tengo que hacer lo que me pide. No todos. Entonces acá estamos. Este vector de desplazamiento es este. El vector de desplazamiento de 4 a 10 es este que está acá. Claro que hay un desplazamiento, si yo quiero, hay un desplazamiento entre 4 y 8, pero no es lo que me está pidiendo. Bueno, ya que estamos listos, vamos a poner a qué equivale. ¿A qué equivale este vector de desplazamiento? Sí, equivale a R 4 minutos menos R sub 0 minutos. ¿Y este? ¿A qué equivale? A R sub 10 minutos menos R sub 4 minutos. ¿Y qué me pide? Me pide calcularlo. También lo vamos a graficar, aunque no me digan graficar los vectores de desplazamiento, lo vamos a graficar. Me pide calcularlo. Y ahora ya lo puedo graficar. ¿Por qué? Lo puedo calcular. ¿Por qué? Y porque tengo para hacer esta cuenta. Si yo tengo cuánto es R sub 4 minutos, acá tengo las coordenadas. Y tengo el vector R sub 0, acá tengo las coordenadas. Puedo calcular este vector. ¿Vamos a calcularlo? Vamos a mover todo este para acá. Vamos a calcular este. Entonces, R sub 4 minutos, ¿cuánto es? 2, punto y coma, 0 cuadras. Menos R sub 0, ¿cuánto es? 0, punto y coma, 0 cuadras. Entonces, ¿esto a qué es igual a? 2, punto y coma, 0 cuadras. Este es el valor del vector de desplazamiento R04. Lo mismo voy a hacer con este. Si ya tengo cuánto vale 10,
el vector R10 y tengo cuánto vale el vector R4. Bueno, reemplazo los valores. ¿Cuánto vale R10? 3, punto y coma, menos 2 cuadras. Menos, ¿cuánto vale R4? 2 en X, punto y coma, 0 cuadras. Listo. ¿Qué hago? La resta, componente a componente. ¿Cuánto es esta resta? 1, punto y coma, menos 2. 1, punto y coma, menos 2 cuadras. Ahora trabajamos con números pelados, estamos hablando ya con unidades de algo, son magnitudes, son cosas que estamos midiendo, y las cosas, recuerden que las magnitudes, necesitamos unidades para determinar las magnitudes. Si no, se olviden de poner unidades, eso también lo corregí mucho en los ejercicios. Entonces ya estamos empezando a hacer ese punto del ejercicio, esa consigna que me dice calcular los desplazamientos. Estamos calculando los desplazamientos. Los componentes cartesianos del desplazamiento estamos calculando. X e Y. X e Y. De cada uno de estos vectores verdes. De este y de este. ¿Cuál es el siguiente vector desplazamiento que me dicen que tengo que calcular? ¿Cuál es el siguiente? 10 y 22, profe. El de 10 y 22. Bueno, no lo llegamos a hacer nosotros. Pero para calcular el desplazamiento, el delta R, entre 10 y 22 minutos, necesito tener el vector posición de los 22 minutos, que no lo llegamos a hacer porque hicimos solamente alguno. Pero ven, ahora tienen que hacer todo de esta forma. Todo de esta manera hay que hacer. Primero, tengo que tener todas las posiciones que me piden. Después voy a calcular todos los desplazamientos que me piden. Pero si no tengo las posiciones, no puedo calcular desplazamientos. Porque por definición el desplazamiento es la diferencia de posición. Necesito tener las posiciones primero. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Qué me piden después? ¿Qué dice el siguiente punto? Una vez de calcular los desplazamientos, ¿qué me piden? Eso que vos que ya habías leído porque te salteaste antes. ¿Qué Que dice? calculemos la trayectoria, ¿no? ¿Sería? Calcular la distancia recorrida. ¿Trayectoria o qué dice? Vamos a leerlo puntualmente. ¿Dice trayectoria o qué? Distancia. La distancia ¿de qué? Vamos, lean bien la consigna, literalmente. ¿Qué dice la consigna? Calcular la distancia recorrida en cada desplazamiento calculado. Claro, en cada desplazamiento calculado. Es decir, por ejemplo, el primer desplazamiento que calculamos fue este, y nos dio este valor. ¿Qué era la distancia? ¿Qué era la distancia? ¿Qué era una distancia? Gente, ¿a qué le llamábamos distancia? Al recorrido. Al módulo de desplazamiento. Al módulo del desplazamiento. O sea, si yo quiero calcular este delta R, la distancia de ese delta R, del delta R de 0 a 4 minutos, lo que tengo que calcular es el módulo, que es la distancia, entre barras. La distancia es el módulo del desplazamiento. ¿Y cómo lo calculo eso? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo calculábamos el módulo de algo? ¿Con qué herramienta Con Pitágoras. Con Pitágoras. O sea que en el fondo, yo acá tengo los dos componentes. Tengo X e Y. Entonces, el módulo, ¿qué va a ser? Va a ser 2 cuadras. 2 cuadras al cuadrado, pero acá no lo puedo hacer. 2 cuadras a la 2, imagínense que eso es a la 2, más 0 cuadras
a la 2, y todo esto a la raíz cuadrada. No sé cómo hacer acá. Bueno, ahí está. Más o menos. Todo eso a la raíz cuadrada. Con esto, Profe, ¿qué datos usó acá para hacer esto? Para ya tenerlo bien ya en la cabeza. los componentes cartesianos del desplazamiento, porque siempre lo hacemos con los, ¿qué serían? Los catetos de un triángulo. En este caso, no es un triángulo, pero los catetos, llamémosle, son los componentes, el componente 2 y el componente 0. ¿Mm? Con este quizás es más visible, con el siguiente desplazamiento. Para calcular el módulo, para calcular la distancia de este desplazamiento, ¿qué tengo que aplicar? Pitágoras. Yo tengo que encontrar la hipotenusa. Eso es lo que estamos buscando. O sea, este largo, esta longitud estoy calculando. Esta distancia vendría a ser la hipotenusa. ¿De qué triángulo? Y de un triángulo que está formado con las proyecciones en X y en Y de este vector de desplazamiento. Recuerden, siempre todo lo tienen que ver con proyecciones. Este vector de desplazamiento que está acá tiene una proyección en X, y una proyección en Y. Estas proyecciones son los componentes, no es otra cosa que esto, ¿eh? 1 en X, menos 2 en Y, menos 2 en Y. O sea, estos dos componentes son las proyecciones. Yo agarro este vector y como que lo desarmo. Recuerden la analogía de la sombra. Imaginen una luz que viene de abajo y proyecta sombra sobre el eje X. Imaginen una luz que viene de la izquierda y proyecta la sombra sobre el eje Y. Esas son las proyecciones. Esos son los componentes de un vector. En este caso, un vector que es un desplazamiento. Bueno, ¿la hipotenusa cuál es? Si yo muevo esto acá, que lo puedo hacer, esta es la hipotenusa. Y estos catetos son estos que están acá, el 1 y el menos 2. Entonces, para calcular esta distancia, el módulo del desplazamiento, aplico Pitágoras. Y eso hay que hacerlo con cada desplazamiento pedido. Haciendo el lío. Pero una vez que hagan los primeros, ya van a ver que después es mecánico, es repetitivo, es siempre lo mismo. ¿Preguntas? Profe, porque todavía no me quedó bien. O sea que para calcular el módulo de desplazamiento uso las componentes que me dio de resultado en delta R según la que esté analizando, ¿no? Sí, claro que sí. Pero ¿por qué? Porque eso es para cualquier vector. Cualquier vector. Vamos aparte, ¿no? Luego voy a dibujar algo aparte para que se vea aparte. Imagínense que yo tengo acá olvídense de esto y voy a hacer otro sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas acá. Este es otro sistema de coordenadas, pero nada que ver con esto, simplemente para poder mostrarles los vectores. Bueno, yo cualquier vector, vamos a poner este vector. Este vector tiene componentes, como todo vector. Un componente de X y un componente de Y. Vamos a dibujar más largo el eje. Bueno, de nuevo, ¿cómo son las sombras de ese vector? Hay un componente de Y, de X, que es el de la línea punteada que hacemos, hasta acá, y hay un componente de Y, acá. Es la proyección en Y, y esta es la proyección en X. Este vector es como que yo lo desarmo en dos, o visto de otra forma, estos dos me forman este vector. Entonces, como los vectores yo los puedo mover, por eso puedo aplicar Pitágoras acá. Porque esta, que es la componente en X de ese vector que dibujé, lo puedo imaginar acá. Lo puedo imaginar ahí, lo puedo imaginar de esta manera. Entonces, ¿qué me quedó? Un triángulo. Un triángulo que es rectángulo. Entonces puedo aplicar Pitágoras. Si yo conozco esta proyección y conozco esta proyección, entonces puedo calcular esta hipotenusa. ¿Esta hipotenusa qué es? El módulo
de este vector, sea lo que sea un vector posición, sea un vector desplazamiento, sea un vector de velocidad que vamos a ver, sea un vector de aceleración que vamos a ver, cualquier vector. Puedo calcular su módulo conociendo ¿qué? Sus componentes. En este caso, ¿qué me está diciendo? Que sus componentes el componente de x es 1 y el componente de y es menos 2. Es menos 2 simplemente porque la componente y apunta en sentido contrario de a donde aumenta el eje y, simplemente por eso. Pero igual después se me cancela porque cuando lo elevo al cuadrado, este negativo vuela. ¿Bien? ¿Alguna duda? Muchas dudas. Esto sale con práctica. Evidentemente este ejercicio no lo hicieron. Este ejercicio había que hacerlo, no para entregarlo, pero después del 2.2 estaba este y creo que hay 2 más. Hagan todos los ejercicios como práctica, porque si no, están perdidos. ¿Esto cómo sale? Y esto con práctica, lo tengo que hacer. Incluso el mismo ejercicio lo puedo hacer 2 veces. Lo hago una vez y después lo vuelvo a hacer. Tienen que hacer los ejercicios. No salen los ejercicios solamente con entender esto que estoy diciendo acá. Esto sale con práctica. Porque me empiezo a marear, son muchas cosas. Y no terminó. ¿Qué sigue ahora? Vamos a borrar esto. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente ítem de la consigna? ¿Qué dicen? Calcular la distancia total recorrida para la trayectoria Bueno. presentada. La distancia total recorrida son las 26 cuadras. Es obvio, la trayectoria es esa. 1, 2, 3, 4, esto es lo que recorre, 26 cuadras. Respuesta fácil. Lo ponemos así y está bien. Sí, pero hay que explicar por qué. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa distancia total? La trayectoria es de 26 cuadras. La trayectoria es de 26 cuadras. ¿Qué más? ¿Qué dice después? Calcular el desplazamiento total. Bueno, ¿cómo se calcula el desplazamiento total? ¿Cómo calculamos un desplazamiento? Una suma de todos los Justo pasaron desplazamientos. con música. Es la suma de los módulos de delta R, ¿De de los todos los módulos? delta R. ¿De los La módulos? suma de los desplazamientos parciales. Ah, no de los módulos, bueno. De los módulos, perdón, de los módulos. No, pero no de los módulos no. Ah, ¿no? No. Lo tenía anotado así. No. El desplazamiento total es la suma de los desplazamientos parciales. No es la suma de los módulos de los desplazamientos parciales. Eso es la trayectoria. La trayectoria sí es la suma de los módulos de los desplazamientos parciales. Es decir, la suma de cada distancia parcial es la trayectoria total. Pero el desplazamiento total es la suma de los desplazamientos parciales. Pero también hay otra forma de calcularlo, más fácil. ¿Qué es todo desplazamiento? ¿Qué es todo desplazamiento? ¿Sabe, profe, que esas dos cosas me quedan, todavía no lo puedo comprender bien? No sé por qué el concepto, ¿viste? ¿Qué es un desplazamiento? ¿Un recorrido? No. Todo lo contrario. Justamente no es un recorrido. Diferencia entre dos posiciones. Ahí lo dice Agustín. Todo desplazamiento es la diferencia entre dos posiciones. Justamente es todo lo contrario de un recorrido. Es la diferencia entre posición. Entonces, vamos a calcular el desplazamiento total. El desplazamiento, para que borro esto que no nos interesa ahora. ¿A qué es igual el desplazamiento total? El delta R total. Es decir, entre los 0 minutos y los 52 minutos. Ese es el desplazamiento total. Pero ¿qué tengo que saber previamente?
Sumar todos los desplazamientos. No, tengo que saber cuáles son estas dos posiciones. Si todo delta R, como recién dijo el compañero, es una diferencia entre posiciones, yo con saber la posición a los 52 minutos menos la posición a los 0 minutos, estoy cumpliendo con la definición de desplazamiento. Esa es la definición de desplazamiento. La última posición menos la primera. La última menos la primera. En este caso, como es el desplazamiento total, tomo los dos extremos del tiempo. El instante inicial y el instante final. Bueno, la posición en el instante final menos la posición en el instante inicial. Repito, la posición en el instante final menos la posición en el instante final. O sea que son dos vectores posición. Uno ya lo tengo. Uno ya sé que R sub 0 es 0, 0. ¿Y cuánto vale? R sub 52 minutos. Y lo tendríamos que hacer nosotros por nuestra cuenta, porque no lo llevamos a hacer. ¿Qué dato me dieron acá como información? Sí, es la distancia recorrida, pero yo estoy preguntando la posición. Ya sé que recorrió 26 cuadras en 52 minutos. A los 52 minutos, ¿a dónde está? ¿Cuál es la posición? Vamos a escribirlo. El inicio. Claro, es de nuevo el inicio. El vector R sub 52 minutos tiene como componentes 0,0. Es el más fácil. Es la misma posición que R sub 0. La posición inicial y la posición final coinciden en el espacio, no en el tiempo. Porque uno es a los 0 minutos y el otro es a los 52 minutos. Pero es en el mismo lugar. Entonces, la resta que yo tengo que hacer acá ahora es el vector posición R sub 52, cuyas coordenadas son 0, punto y coma, 0 cuadras, menos el vector R sub 0, cuyas coordenadas son 0, punto y coma, 0 cuadras. ¿Cuánto da esto? 0. 0 punto y coma 0. Profe, da 0, 0, pero en tal caso es como que no se movió si no te das cuenta que se movió antes. No, es que justamente tenemos que dejar de hablar en esos términos. No estamos hablando de si se movió o no se movió. Claro que se movió. Pero el desplazamiento fue 0, 0. ¿Hubo movimiento? Sí. Claro que hubo movimiento. Si estaba acá, pasaron 52 minutos, hizo todo esto. Pero hay que cambiar el concepto. Una cosa es movimiento y otra cosa es desplazamiento. Una cosa es distancia y otra cosa es desplazamiento. Una cosa es posición y otra cosa es desplazamiento. Y otra cosa es distancia. Son todos conceptos diferentes. En la vida cotidiana, en el lenguaje vulgar, todo lo mismo, todo es igual. Pero científicamente hablando, no es todo igual. Tenemos un concepto para cada realidad. Y un símbolo para cada concepto. Por eso es importante también la simbología. Claro que hay movimiento. Si hay movimiento, incluso hay con una velocidad. Si no, no hay objeto de estudio. Si no hay movimiento, no hay objeto de estudio. Si estamos viendo que el objeto de estudio se movió. Se movió y se movió con una velocidad determinada encima. ¿Cómo que no hay movimiento? ¿Cuánto vale el desplazamiento total? El desplazamiento total es 0, 0. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia entre la posición final e inicial, en este caso, la diferencia es 0, 0. En este caso, en este ejercicio, en este sistema que estamos analizando. ¿Hay movimiento? Sí. ¿Hay desplazamiento? Sí. ¿Cuánto vale el desplazamiento? 0, 0. El desplazamiento total. Porque vemos que también hay desplazamientos parciales. Ahora, si tuviéramos todos los desplazamientos parciales y los sumáramos, nos tiene que dar 0, 0. Eso es también una forma de ver que estamos haciendo bien las cosas. Desplazamiento es cambio de posición. La primera posición es 0, 0. El inicio. Y la última, 0, 0. Bueno, la resta es fácil.
Que no se engañen, o sea, hay que dejar de verlo intuitivamente. Esto. Coincide en el espacio, pero en instantes de tiempo diferentes. La primera posición 00 se da a los 0 minutos. La última posición, que también tiene como valor de coordenada 00, son 52 minutos después. No coinciden en el tiempo, coinciden en el espacio. ¿Recuerdan cuando hicimos la clase pasada, la definición me puse el ejemplo del profesor en el aula, que nosotros dijimos, hay un cambio de posición, pero que es otra cosa diferente al recorrido, a la trayectoria que hizo? ¿No? Yo puse el ejemplo de que el estudiante cabecea porque se queda dormido, abre los ojos y ve que el profesor está en otra posición. Ahora, en el medio no sabe qué pasó. Bueno, entonces yo estoy hablando de desplazamiento, hablo del cambio de posición sin importarme la trayectoria que hizo en ese cambio de posición. Yo sé que el desplazamiento entre estos dos instantes de tiempo, entre estas dos posiciones, es 0,0. Ahora, la trayectoria, ¿qué me importa? Eso ya puede haber sido esta, puede haber hecho todo esto y volvió, puede haber pegado la vuelta al mundo y volvió, no sé, no importa eso. El desplazamiento es eso, cambio entre dos posiciones. ¿Tienen dudas? ¿Muchas o pocas? ¿Cómo me gustaría ver las caras en este momento? Sí, estoy repensando todo. Decir, ¿en qué carrera me metí? No, es confuso, pero bueno, es cuestión de, como usted dice, de sacarlo de lo intuitivo y ponerle un nuevo significado, ¿no? Y practicar, y hacer 20.000 ejercicios. Es la única manera, es la única forma, hacer 20.000 ejercicios. Siempre los estudiantes se resisten a hacer ejercicios, porque, bueno, más o menos lo entiendo, ya está. Bueno. No, hay que ejercitarse. La cabeza me explota. En la defensa oral nos va a ver la cara. Sí, sí, tienen que llegar a esa defensa oral. Sí, más bien. Sí, sí, ahí le voy a ver la cara. Agradezcan. Estamos en la virtualidad. Bueno, no terminó el ejercicio todavía. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las siguientes consignas? Ahora entramos a un punto, algo nuevo también, ¿eh? Sí, bueno, pero bueno, yo dije, para mí está mal organizado. Tenía que darse primero matemática en diciembre y física ahora en enero. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué dice el siguiente ítem? Cambiamos completamente, ¿verdad? ¿Qué dice? Bueno, gente, lean la consigna. ¿Qué está diciendo? Bueno, Leo, graficar la coordenada X de la posición en función del tiempo en un gráfico en función de X, o X en función de T, quiere decir. Bien. ¿Todo el mundo entendió eso? ¿Todo el mundo lo entendió? Este sería el tema nuevo, ¿no? ¿O no? Porque Yo no lo entendí. Porque este gráfico está en función de distancia, ¿no? De las cuadras. Vamos a hacer algo. Ahora lo que vamos a hacer es algo que lo van a hacer en todos los ejercicios, lo van a hacer en el examen, lo van a hacer en el resto de sus vidas. Que es un gráfico de funciones. Que generalmente se lo confunden con este gráfico que hicimos hasta ahora. Pero es algo completamente diferente. Aunque tiene muchas cosas en similitud, lo voy a hacer acá al costado para que nos quede la comparación con este. Un gráfico de función. Lo que me está pidiendo, primero vamos a ver qué me está pidiendo. El punto. Me dice X en función de T. Eso me está diciendo. X en función de T. Bueno, vuelvo a aclarar. Esto, cada vez que ustedes vean esto, ¿qué significa?
X depende del tiempo. X está en función del tiempo. X varía cuando T varía. T condiciona, determina, le dicta a X cuánto valor tiene que tener, según el valor de T. Esto es una función, que va a ser igual a algo, a una formulita, no importa. Puede ser igual a es una ecuación también. ¿Cómo graficamos X en función del tiempo? Vamos a utilizar dos ejes. Dos ejes como estos. Un eje vertical, o eje de las ordenadas, y un eje horizontal, o eje de las abscisas. Bueno, el mismo eje lo mismo que estamos haciendo acá, ¿es un sistema de coordenadas? No, no es un sistema de coordenadas. Que tenga dos ejes no significa que sea un sistema de coordenadas, por lo menos no de coordenadas espaciales, como estamos trabajando acá. En el eje de las abscisas, en el eje de las ordenadas, perdón, en el eje vertical, vamos a poner a los valores de X. Y en el eje de las abscisas vamos a poner a los valores de T, es decir, a los valores del tiempo. Pero tengo que poner, de nuevo, unidades. ¿En qué mido X y en qué mido T? ¿En qué venimos trabajando? Minuto. Bueno, primero, X en cuadras, ¿no? Estamos trabajando en cuadras. Ah, perdón. No me di cuenta de eso. No, está bien, no, está bien, está perfecto. Porque X es en cuadras y, como bien dijiste, T es en minutos. Esto lo tenemos que aclarar, porque son las unidades en las que estamos trabajando. Bien, vamos a... Y este gráfico está lo mismo que cualquier gráfico. Aumenta para acá, aumenta para acá. Pero siempre lo vamos a hacer en esta forma, quiero decir, aumentando hacia arriba y aumentando hacia la derecha. Siempre vamos a hacerlo de funciones así. Aunque acá el eje X apunte hacia la izquierda. No importa eso. Este es un gráfico de funciones. Que va a estar graduado. Este eje va a estar graduado en cuadras y este eje va a estar graduado en minutos. Son dos cosas diferentes. Acá es un tiempo, acá estamos hablando de espacios y acá estamos hablando de tiempos. Ahora, ¿cómo vamos a graduar esto? Y bueno, va a depender de cuál sea mi análisis de estudio, de qué sea lo que yo estoy... ¿Cuánto tiempo tarda? Bueno, nuestro sistema va desde 0 a 52. A los 52 minutos terminó, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podemos hacer, por ejemplo, que este sea 10, 20, 30, 40, 50 minutos. Y acá vamos a tener cuadras, qué sé yo. Una cuadra, 2 cuadras, 3, 4, 5, etc. Ven que no tiene por qué responder a la misma escala. ¿Por qué? Porque estos son minutos y estos son cuadras. No tiene por qué haber la misma distancia cuando yo lo hago en la hoja de acá a acá que de acá a acá, porque son dos cosas diferentes. ¿Qué vamos a escribir acá? O que vamos a marcar, mejor dicho. Vamos a marcar los valores de X, que son todos estos. Estos son los valores de X. 0, 2, 2, 3, 3. ¿En qué? En diferentes tiempos. Entonces vamos a ver. ¿Qué valor tiene X cuando el tiempo es 0? ¿Qué valor tiene X cuando el tiempo es 0? 0. 0. Entonces mi primer intersección va a estar acá. Puntito. A los 0 minutos, X tiene valor 0. El siguiente instante que tenemos nosotros es de 4 minutos. Bueno, sabemos que acá está el 10. Ustedes van acá a escribir
10, 20, 30, 40. Traten de hacerlo grande esto. Y sabemos que más o menos, si acá está el 5, que es la mitad, y bueno, un poquito más para acá, este va a ser nuestro 4. 4 minutos. A los 4 minutos, ¿qué valor tiene X? Cuando el tiempo es 4 minutos, ¿qué valor tiene X? 2. 2. Entonces yo acá tengo 1, 2. La intersección está acá. Si yo tuviera el pizarrón, haría la línea, bueno, ¿qué es esto? Haría una línea punteada, vamos a hacer una línea finita, bueno, en rojo. Imagínense que esto es una línea punteada. Acá estoy haciendo la intersección, ¿ven? Y acá este valor va a ser el valor 2. Es decir, que a los 4 minutos el valor de X es 2. Solamente estamos representando lo que pasa en X. Entiendan. Me estoy olvidando de lo que pasa en Y. Solamente estoy marcando lo que pasa en X. Bueno, ahora, cuando el tiempo es 8, bueno, si este era 10, y acá estaba el 5, bueno, más o menos, vamos a poner que por acá, ahí va a estar el 8, más o menos. Yo acá lo estoy haciendo todo a ojo y a mano alzada prácticamente. ¿Qué valor tiene X cuando el instante de tiempo es 8? 2 también. 2. También 2. También 2. Entonces nuestro punto también va a estar acá. También va a estar en esta. A ver, qué porquería esto. Wow. Vamos a hacer con las líneas. Imagínense que esta es la línea punteada y de nuevo acá. Entonces en esta intersección dibujo, marco el puntito. Bueno, acá estoy haciendo muy exageradamente los puntos. Continuamos. Cuando el tiempo es 10, que lo tengo acá marcado, o sea que no tengo que estimar nada porque ya sé que está acá, el instante 10. Cuando el instante es 10, ¿cuál es el valor en X? 3. 3. Entonces yo sé que la intersección va a estar acá. Acá está. Acá hago ahora mi punto de intersección acá. Y este va a ser el 3, o sea, las 3 cuadras. Fíjense, son intersecciones a partir de los valores que teníamos acá. Hagamos uno más. Cuando el tiempo es 18, cuando el instante de tiempo es 18, si este es el 10, 15, este es el 20, bueno, más o menos, ponemos que el 18 está acá. Cuando el instante de tiempo es 18, ¿cuál es el valor de X? 3. También es 3. Entonces esta es la línea punteada de la intersección, que también es 3. Y así voy haciendo con todos los valores, porque recuerden que yo tenía que calcular la posición a los 18 minutos, la posición a los 22, a los 32, a los 40, a los 46, 52. La posición que tiene 2 coordenadas. Entonces acá después voy a seguir marcando las coordenadas de X de todas esas posiciones que previamente calculé. Primero tengo que hacer todo esto para después tener los datos, los valores que voy a volcar
a este gráfico de función, a esta X en función del tiempo. ¿Y qué hago después? Y después lo que voy a hacer es unir con una línea, lo pongo a ver acá con Bordeaux para que sea un poquito diferente. Uno, los puntos. ¿Siempre recta, profe? En este caso es recta. En este caso es recta. Porque no tengo además los puntos intermedios, pero en este caso es recta. ¿Qué me va a quedar? Vamos a analizar qué me va a quedar. ¿Qué es esto que me quedó acá? ¿Qué me está diciendo esto? Si yo miro este gráfico, lo que me está diciendo es que tengo una partícula que en el instante 0 estaba en 0 de X. Olvídense de Y. Me está diciendo que en el instante 0 estaba en el 0 de X. Me está diciendo que después en el instante 4, minutos, estaba en 2 de X. Me está diciendo que después en el instante 8 seguía estando en el mismo lugar, no cambió de lugar en X. Sigue estando en 2, o sea, pasa el tiempo, pero en X permanece en el mismo lugar. Por eso, acá hay una línea que es paralela al tiempo, pero sigue siendo 2 cuadras. ¿Qué me dice? Que después, en el instante 10, o sea, 2 segundos después, ahora está en la posición 3 de X. Siempre de X, porque acá lo único que cuenta es lo que pasa en X. Y después, que pasan 8 segundos, de 10 a 18 pasan 8 segundos, y no cambió de lugar. En X no cambió de lugar. En X no cambió de lugar. Y ahora vamos a compararlo con lo que está pasando acá en el gráfico de coordenadas espaciales en la carrera. Pero fíjense solamente lo que pasa en X, olvídense de Y. A los 0 minutos, la posición en X es 0, como está acá. A los 4 minutos, la posición en X es 2. A los 4 minutos, la posición en X es 2. A los 4 minutos, la posición en X es 2. A los 8 minutos, la posición en X sigue siendo 2. Pasa el tiempo, pero no cambia de posición en X. Y cambió de posición en Y, pero no en X, que es lo que nos importa. A los 8 minutos, la posición en X sigue siendo 2. A los 8 minutos, la posición en X sigue siendo 2. Está acá. A los 10 minutos, la posición en X es acá. Está acá. Es 3. Es la proyección en X de este vector posición. Este vector posición en X proyectado, llega acá. O sea que la posición en X a los 10 minutos es 3. La posición en X a los 10 minutos es 3. La posición en X a los 10 minutos es 3. ¿Ven cómo las tres cosas tienen que tener una correspondencia? Esto, lo que pasa acá, es lo que pasa acá, y es lo que pasa acá. No puede haber contradicciones en estas tres cosas. Lo tenemos acá. ¿Qué pasan? Pasan 8 minutos. De 10 a 18. Y la coordenada en X no cambia. ¿Por qué? Porque este vector posición, que es el R sub 18, la proyección es, acá. Se movió en Y, pero no se movió en X. Lo que nos importa en este momento es lo que pasa en X. En X no se movió. Pasó el tiempo, pero sigue en la coordenada 3. Y acá lo tengo. A los 18 minutos sigue estando en la posición 3 en X. A los 18 minutos sigue estando en la posición 3 en X. Fíjense, esta línea paralela al eje del tiempo, ¿qué me está diciendo? Que el tiempo pasa, pasa el tiempo. Pero la posición en X sigue siendo la misma, no cambió, sigue siendo 3. O sea, si yo puedo subdividir esta línea, y en vez de los 10 minutos digo 15 minutos, a los 15 ¿dónde está? En X, y están 3. A los 16 ¿a dónde está? En X, y están 3. A los 17 minutos ¿a dónde está? En X, y están 3. A los 17 minutos 20 segundos ¿a dónde está? En X, sigue en 3. A los 18 minutos ¿dónde está? En X, en 3. Bueno, ¿qué pasará en el minuto 22? Bueno, para eso tengo que seguir haciendo los cálculos que nos quedaron pendientes. Eso me está diciendo este gráfico de X en función del tiempo.
Profe, disculpe que lo moleste. No, ¿Y para qué sirve este gráfico? No entiendo qué me deja ver, no sé. Bueno, lo que me está diciendo este gráfico me está hablando de cómo cambia algo, cómo cambia una componente del análisis que estoy haciendo en función del tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo mismo con I. Vamos a hacer lo mismo con I. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando nosotros analizamos un movimiento, estamos analizando el movimiento de una partícula. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a hacer? A desarmar ese movimiento en dos componentes, en las dos dimensiones, en una dimensión de Y y una dimensión de X. Eso es analizar algo, eso es desarmarlo, eso es descomponerlo, desmenuzarlo. Eso tenemos que aprender a disociar algo que en la realidad es una sola cosa, pero que lo puedo ver proyectado en dos dimensiones, que son estos dos ejes, el eje Y y el eje X. El objeto es uno solo. Lo que pasa es que en mi análisis lo puedo ver proyectado en dos ejes. Y el tiempo corre igual para los dos ejes, porque fíjense que acá, a los 0 minutos tiene un valor para X y tiene un valor para Y. A los 4 minutos, o sea, de 0 a 4 pasaron 4 minutos. Pasaron 4 minutos para X y pasaron 4 minutos para Y. El tiempo es el mismo, pasa igual para todo el mundo. Pero las coordenadas son diferentes. Bueno, eso es lo que yo tengo que ver, que los movimientos son diferentes. ¿Y por qué lo tenemos que ver de esta manera? Porque después vamos a empezar a ver movimientos en dos dimensiones. Por ejemplo, un tiro oblicuo. Y vamos a ver que en un tiro oblicuo son diferentes los movimientos horizontales y verticales. Tienen características diferentes. Las velocidades son diferentes. Entonces, para eso primero tenemos que aprender a mirar el mundo desarmado en estas dos dimensiones, en estos dos ejes, en estas dos proyecciones. ¿Para qué? Para llegar después a eso. Y además piensen que acá estamos trabajando con algo bidimensional, en un plano. Ahora, la realidad tiene 3 dimensiones. En realidad, esto habría que analizarlo en sus 3 dimensiones, pero bueno, por supuesto no lo vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer ahora el eje, lo otro que me piden. Lo voy a hacer acá. ¿Qué me piden? Me dicen Y en función de T. Es el otro gráfico que me están pidiendo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Vamos a hacer un eje vertical para I y vamos a hacer un eje horizontal para el tiempo. Vamos a hacerlo acá. Lo mismo, voy a hacer I en función de T. Lo mismo. Lo mismo. Este es el nombre de la función. Y esta es la representación gráfica de la función. Vamos a ver que también hay representaciones analíticas. Pero esta es la representación gráfica de esta función. Esta es la representación gráfica de esta función. ¿En qué medimos I? ¿En qué unidades medimos I? También en cuadra. También en cuadra. Espectacular. También en cuadra. De nuevo, fíjense, esto es independiente de que el eje Y podría estar aumentando para abajo, ¿eh? Aunque si esta flecha estuviera aumentando para abajo, no importa. La flecha del gráfico de función la hago así. Ahora, el eje del tiempo. Siempre el eje del tiempo va acá, en las abscisas. Tiempo. ¿En qué estoy midiendo el tiempo? ¿En qué unidad mido el tiempo? Minutos. En minutos. Lo mismo que antes. ¿Y cómo lo vamos a subdividir? Lo mismo que lo subdividimos antes. Vamos a hacer 10, 20, 30, 40, 50. Los tiempos van a ser exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, a ver, a los 4 minutos, acá está el 5, más o menos por acá
está el 4. Es el mismo tiempo que está acá. Porque, repito, el tiempo es el mismo para los dos ejes. Pero, vamos a ver. Primero a los 0 minutos. A los 0 minutos. ¿Cuál es la coordenada en I para los 0 minutos? O sea, ¿cuánto vale I a los 0 minutos? 0. 0. 0. Entonces, el primer punto va a estar acá. 0, 0. ¿Cuánto vale I? ¿Cuánto vale I? Cuando el instante de tiempo es 4. 0. 0. ¿Lo ven acá? Acá está. Vale 0 cuando el instante de tiempo es 4. La siguiente intersección entonces va a estar acá. Bien. ¿Cuánto vale I cuando el instante de tiempo es 8? 8 es el siguiente. Vamos a marcarlo como dijimos antes. Más o menos por acá. Y acá vamos a poner 8. ¿Cuánto vale I cuando el instante de tiempo es 8? Menos 2. Menos 2. Entonces ya tengo que empezar a marcar estas cosas, ¿no? Porque acá yo tengo que marcar las cuadras. 1, 2, 3. Y para abajo es menos 1, menos 2. Entonces, acá vamos a poner el menos 2 cuadras. Y la intersección la hacemos de nuevo con las líneas punteadas que yo acá no tengo. Más o menos ahí. Está claro que lo que está abajo del plano no tiene nada que ver, ¿no? Yo esto estoy haciendo acá porque es el lugar que tengo para dibujar. Entonces el punto de intersección está acá. A los 8 minutos, la posición en I solamente es menos 2. Ahora me olvido de X y pienso en I. A los 8 minutos, la posición en I es menos 2. A los 10 minutos, ¿cuál es la posición? El 10 está acá. ¿Cuál es la posición en I a los 10 minutos? Menos 2. También es menos 2, no cambió. Entonces la intersección va a ser una cosa así. Ahí. Hago el puntito. Yo acá lo hago muy grande, no hace falta que lo hagan tan grande. Seguimos. ¿Cuál es el siguiente instante de tiempo? 18. Entonces, más o menos el 18, si acá está el 20, dijimos que más o menos está por acá el 18. Ahí está. Bien, el instante de tiempo es el 18. ¿Cuál es la posición? 2. 2. Fíjense cómo cambió. Acá está el 1, 2. Ahí está. La intersección va a estar acá. Y para que quede claro, vamos a poner acá 2 cuadras. Bueno. Voy a seguir marcando puntos dependiendo de toda la información que tenga. R22, R32, R40, y para cada valor de ese instante de tiempo voy a tener una coordenada de X y una de Y. Ahora voy a hacer lo mismo que tenía que haber hecho antes, completar con todas las coordenadas de Y. Eso es lo que van a hacer cada uno de tareas. Bueno, unamos los puntos. Voy a hacer con este color. Este con este. Este con este. Este con este. Y este sube acá y sigue. Sigue. No tengo la demás información, pero sé que este gráfico sigue. Y de nuevo, ¿qué hago? Hago el mismo análisis. Esto me está diciendo que hay una partícula que en el eje Y, en el instante 0, está en 0 de Y. En el instante 4, esa misma partícula sigue en 0 de I. Cambió el tiempo, pero sigue en el mismo lugar. Me está diciendo que cuando sigue pasando el tiempo, en el instante 8,
ahora está en menos 2 de I. Se movió al menos 2 de I. Sigue pasando el tiempo, y de 8 a 10 no hubo cambio de posición en I. Siguió estando en menos 2. De 8 a 10. ¿Qué dice ahora? Que entre los 10 minutos y los 18 minutos pasó de la posición menos 2 a la posición 2. En I. En I. Que fíjese, es completamente diferente el gráfico que me termina resultando acá que el que me resulta acá en X. Y estamos hablando de la misma partícula, y estamos hablando de los mismos tiempos. 4, 8, 10, 18, 4, 8, 10, 18. Pero se puede mover en una dimensión y no moverse en otra. Por ejemplo, acá, en I, entre 0 y 4 no hay movimiento. Pero acá, entre 0 y 4 sí hay movimiento, se movió hasta el 2. Acá, entre 8 y 10 no hay movimiento. Pero acá, entre 8 y 10 sí hay movimiento. No se mueve en este eje, pero sí se mueve en este eje. Acá, entre 10 y 18 no se movió en X. En X sigue estando en 3. Pero en Y, entre 10 y 18, sí se removió, de menos 2 a 2. Y acá está, de menos 2 a 2. Se movió, en el eje X sigue estando en 3. Pero en el eje Y pasó de menos 2 a 2. Eso es empezar a ver las cosas descompuestas. ¿Descompuestas en qué? En sus componentes. Estos son los gráficos que tienen que ser. El gráfico de función de X en función del tiempo y de Y en función del tiempo. Háganlo, practíquenlo, porque esto lo van a hacer hasta que les sangren los dedos, van a hacer gráficos de función. Cuando les hagan sangre en los dedos, ahí aprendieron a hacer los gráficos de función. Esto se toma en el examen. No solamente de X en función de T, sino que después vamos a hacer velocidad en función de T, velocidad de X y velocidad de Y, aceleración de X y aceleración de Y. Todo lo vamos a descomponer. Todo. Ahora estamos descomponiendo las posiciones. La posición en X y la posición en Y en función del tiempo. Pero después vamos a descomponer la velocidad en X y la velocidad en Y. Así que, por eso les digo, esto tiene que... Ah, no vi el chat, que me decían en el chat.